Hola, hola, bienvenidos a tu podcast entre lo eterno y lo cotidiano. Este es el episodio número 6. Ok, vamos a hablar sobre esas palabras que llamamos grosería. Bueno, culturalmente llamamos grosería. Ok, este podcast se llama Los cristianos dicen grosería. Ok, bueno, a veces puede sonar raro esto, ¿no? Pero sí, sí es así. A veces los cristianos decimos grosería, no de la misma manera que la mayor parte de la gente lo dice, ¿verdad? Pero sí, sí lo decimos. Son cosas palabras que están dentro de la cultura que pueden ser ofensivas para las personas. Ahora, eh, por ejemplo, voy a usar el contexto donde estoy en este tiempo. Es México, estoy en México y entonces voy a usar el contexto de México en cuanto a esas palabras. Y pues no voy a decir las palabras, ¿no?, completas, pero sí las personas que viven en México me van a comprender un poco más a lo que me refiero. Pero la enseñanza o de lo que vamos a hablar es algo totalmente general. O sea, en cualquier país o en cualquier cultura se podría entender de lo que estamos hablando o de lo que vamos a hablar más adelante. Ok, para comenzar, digo, los cristianos no decimos grosería o dicen grosería porque usan palabras que tienen que ver con las palabras ofensivas o dialecto ofensivo que usan en la cultura. En este caso, aquí en México hay varias palabras que utilizan y bueno, una de ellas, este, voy a decir la palabra que ellos utilizan para reemplazar la grosería y es chintegua. Es una de las palabras que utilizan para reemplazar la grosería. La otra es se pasó de lanza. Ok. Y la otra, eh, vete a la roña o a la roña. Son dos groserías, ¿no? Este, Solo voy a dar esos ejemplos. Y donde hice la pausa es donde usted y yo podemos completar la grosería que se dice. Ahora, yo no tengo problema con decir estas palabras porque para mí eso no significa nada, pero por respeto a otras personas que posiblemente sean para ellos ofensivas, no las diré. Porque una de los puntos de esta conversación es que dependiendo el contexto cultural, se dicen tales palabras como groserías o ofensivas, ¿no? Como por ejemplo, yo soy de Venezuela, las palabras que se dicen aquí para hacer algo de grosería u ofensivo no son las mismas que utilizan en mi país. Entonces esas palabras para mí no tienen ningún sentido o propiamente ni siquiera tienen un significado, ¿no? Ahora, eh, como estoy en México, obviamente yo no las digo eh, porque la verdad no, primero no las utilizo y segundo, a las parecidas que pueda utilizar no significan lo mismo aquí o en mi país, ¿ok? Entonces, por respeto a las demás personas, no voy a decir las palabras, pero en esas, en esa pausa que utilicé, ahí ustedes podrían saber a cuáles groserías me refiero. Ahora, porque yo le pongo ese título, los cristianos también dicen grosería, porque resulta que nosotros, los cristianos, usamos algo que se llama eufemismo. Este eufemismo es lo que va a tomar el lugar de la palabra o de la oración grosera para poder decirla de alguna manera. Ahora, yo no estoy de acuerdo con eso, obviamente, pero es parte de esta conversación o más bien de la enseñanza. ¿Ok? ¿Qué es un eufemismo? Un eufemismo, esta palabra proviene del griego. ¿Ok? En el griego significa, está partida, ¿no? Eufemismo está partida en eu y luego feme y luego mism, ¿no? Entonces, eufemismo.
en eu significa bueno o bien. Y feme significa hablar, hacer un discurso o pronunciar una voz. Literalmente significa buen hablar o una palabra de buen augurio, refiriéndose al uso de términos suaves en lugar de palabras crudas, tabú o desagradables. ¿Ok? Ahora, definiendo esto, podemos entender por qué usamos una palabra que no sea la misma grosería, pero se refiere a esa oración o palabra. ¿Ok? Ahora, como dice en la definición del eufemismo, hacen que se utilice otras palabras u otra oración para cambiar el término de la grosería en un término más suave, o el término crudo o desagradable en un término más, sí, más suave, utilizar esa palabra. Ok, ahora, el origen de la palabra eufemismo proviene del latín. Ahora, a su vez, ese concepto del latín fue tomado del griego para poder definir lo que ya les dije, pero hubo una evolución en el significado. Originalmente los antiguos griegos usaban la palabra eufemia para referirse al acto de guardar un santo silencio, ¿ok? O usar palabras de buen augurio para evitar molestar a los dioses durante un ritual o cualquier evolución hacia la definición actual de unas expresiones. Estas expresiones atenuan, perdón, para evitar la rudeza o incomodidad de alguna palabra. Ok, ahora, yo tengo un concepto muy personal y lo voy a compartir con usted, y es que yo creo que las groserías, como tal, como una definición, no existe. ¿Ok? Ahora, pero las groserías sí pueden ser culturales o una actitud de la persona que lo diga, ¿no? Porque uno puede decir cosas que son buenas o palabras que tienen un significado bueno, pero ser grosero. Como por ejemplo, normalmente los cristianos dicen, Dios te bendiga, pero pueden decirlo en un tono que suene a grosería, como que, Dios te bendiga, o Dios te bendiga, así como molesto, como estresado, como hasta de manera hipócrita, ¿sí me explico? Entonces, no es solo la grosería como tal, no es solo, son palabras. En realidad no solo son palabras, sino es cuestión de cultura. ¿Por qué? Porque en mi país, a mí cuando yo llegué aquí a México, yo escuchaba esas palabras y yo decía, ¿qué están diciendo? ¿Qué significa eso? No lo sé, no lo sabía en el momento. Ahora, luego que pasé el tiempo, pasaron años, ya entendí cada palabra, ¿no? Que decían y a qué se referían con tales palabras. Ahora, de mi país yo podría decir una que otra grosería aquí y ni siquiera van a entender que yo le estoy diciendo o que estoy siendo grosero con ellos. ¿Ok? Ahora, si yo a esas palabras le imprimo una mala actitud, sí va a sonar grosería aunque ellos no entiendan qué estoy diciendo, ¿sí? Entonces, son dos cosas para ir definiendo según el concepto que yo pude crearme de acuerdo a lo que he podido entender. Y lo digo porque pues ya he vivido en 3 países diferentes y he podido ver cuáles son las groserías de cada país y qué significan. Y que estas groserías de un país a otro no significan lo mismo y ni siquiera tienen significado. De hecho, ni siquiera tienen significado en la RAE. Ahora, ¿por qué saco la RAE? Es porque resulta que nosotros hablamos español, ¿cierto? Y la RAE, que es la Real Academia Española, es la que rige mediante su diccionario cuáles son las palabras con un verdadero sentido o un significado real, ¿ok? Ahora, si nosotros nos basamos en eso, en todos estos países latinoamericanos o que hablan español, ahora, en cada país hay palabras autóctonas como estas groserías, por eso hablo de que es algo cultural, porque en estos países se dicen ciertas palabras que realmente para el otro país no tiene sentido.
De hecho, hay lugares como por ejemplo aquí en México hay palabras que se dicen, yo estoy en el norte de México, en el norte de México se dicen palabras que son groseras, pero que si vas al sur hay otras personas que dicen otras palabras que son groseras, pero no son iguales a las de aquí. Entonces ya es algo cultural, ¿ok? Y eh, por ejemplo, hay algo que yo no comprendo muchísimo, o ni un poco más bien, porque ¿por qué utilizan una palabra que es para calificar a alguien con mucho valor en la vida de un ser humano, como es la madre? Y, y esa palabra madre la utilizan para muchas groserías. Y yo digo, ¿cómo es eso? ¿Cómo van a utilizar la palabra madre para decir groserías? Ahora me atrevo a decir esta palabra porque esa palabra sí tiene un significado en la RAE, un significado totalmente muy bonito y de paso aporta a esta persona que se le califica como alguien que ejerce digamos, un papel importante, ¿sí? En la vida del ser humano. Ok, entonces, bueno, no sé por qué utilizarán esa palabra para grosería, pero la utilizan de muchas formas, ok. Ya he escuchado varias. Así que, bueno, es un término general, ¿no? Ahora, yo quiero como hacer reflexionar a todas las personas, pero mucho más a los cristianos. Ok, ¿por qué utilizamos un eufemismo para decir unas palabras que lo que hacen es eh, cambiar la oración o la palabra de una grosería, que represente una grosería en el país? La cosa está, como les dije, para mí eso no es grosería, pero la cosa está es que estamos en el contexto mexicano y los cristianos mexicanos no deberían decir estas palabras porque estas palabras eh, eh, eufémicas lo que hacen es cambiar el significado de la grosería, o más bien el significado no, el término, colocarlo como más suave, el término de la grosería, pero al final están haciendo lo mismo, se está diciendo grosería. Por eso dije, los cristianos también dicen grosería. ¿Por qué? Porque utilizan el eufemismo para cambiar la palabra o la oración que significan grosería en la cultura. Entonces, el problema está en que si tú sabes que esa palabra que estás usando como eufemismo viene de la raíz de una grosería, entonces tú estás diciendo grosería. Sencillo como eso. Ahora, ¿por qué digo esto? Y no solo por lo que acabo de explicar, también hay versículos. Cómo Dios en la Biblia llama a estas palabras, porque esas palabras o esas oraciones son palabras que no debería decir un cristiano, aun cuando sean palabras eufémicas u oraciones eufémicas. De hecho, bueno, eso ahorita lo amplío un poquito más. Ok, voy a leer en Efesios 4:29. En la Reina Valera dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Qué tal? Ok. Ese mismo verso en Efesios 4:29 lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice así, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. ¿Estamos tomando en cuenta eso? ¿Cómo Dios llama a las palabras que decimos? En la Reina Valera utilizan el término corrompida. Palabras corrompidas. Dice ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, no empleen lenguaje grosero. Así que cuando decimos un eufemismo para cambiar la palabra o la oración que es grosería en la cultura, estamos diciendo grosería. Y está en nuestro hablar o en nuestro vocabulario una palabra corrompida o un lenguaje grosero, a pesar de que lo hagas más suave por medio del eufemismo. ¿Okay? Otro de los versos
está en Colosenses 3:8, también lo voy a leer en el Reina Valera y dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Viene una lista: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces, hay tres términos: palabras corrompidas, lenguaje grosero y palabras deshonestas. Estos términos los utiliza la Biblia para referirse a esas palabras que no hacen de ninguna utilidad ni tampoco edifican a la gente que la escucha. Entonces, si nos ponemos a reflexionar, nosotros como cristianos deberíamos y necesitaríamos cambiar nuestro vocabulario y no usar las mismas palabras que usan las personas de fuera de la iglesia para referirse a una grosería o para decir una cosa deshonesta, ¿no? Entonces, si nos ponemos a ver, sí es cierto lo que le dije al principio, los cristianos dicen grosería. Entonces, si nosotros estamos diciendo grosería, utilizando el eufemismo, yo creo que si reflexionamos en esta hora, deberíamos cambiar eso. Pedirle a Dios, porque puede ser que una persona antes de llegar a la iglesia tenía mucho tiempo diciendo grosería. Y entonces se le hace difícil cambiarla de un momento a otro. Eso es entendible. No estoy juzgando a la gente de que, dice grosería. No, no, no. Pero si tú y yo entendemos esto y seguimos diciendo esas palabras que son groserías de manera eufémica, entonces la verdad estamos cayendo en lo que dice Dios que no hagamos. Que no haya en nuestro hablar palabras corrompidas, que no utilicemos un lenguaje grosero y que no hayan palabras deshonestas. Entonces, y es un mandato, dice, deséchalo. Desecha toda ira, todo enojo, pero también toda palabra deshonesta. Es que ahí en los versos nos arroja la gran luz de que nuestro hablar tiene que ser para edificar a la gente que nos oye. Entonces ahora, puedo ir más allá, podemos ir más allá, cuando la gente lo que habla mal de otro. A lo mejor no utiliza grosería, pero está hablando mal de otro. Eso también es grosería porque estás haciendo una maldición, y entiéndase con la palabra maldición, maldecir, hablar mal de alguien. ¿Ok? Entonces, eso también es una palabra deshonesta, una palabra corrompida. Entonces, según lo que dicen estos versos en la palabra, nosotros deberíamos emplear un lenguaje que edifique a todas las personas que nos escuchen. Entonces, ¿qué puedo decirle? Podemos reflexionar en eso. Podemos no decir groserías, ni siquiera de manera eufémica. Entendiendo esto, yo creo que si tú, amigo o amiga que me ves o que me escuchas, estás escuchando esto y reflexionas en esto, tienes el llamado a cambiar tus palabras. Tienes el llamado a reestructurar tu vocabulario para que si tú crees en un Dios que tiene una cultura diferente a la de este mundo, tú puedas mostrar por medio de tu palabra o de tus palabras y lo que hablas, el reino en el que crees, el reino en el que estás. ¿Ok? Ahora, si tú eres una persona que ya está en la iglesia y tenías mucho tiempo diciendo grosería y de vez en cuando se te sale una, totalmente entendible. Igual Dios te está haciendo el llamado para que haga una reestructuración, pero yo sé y entiendo que te va a costar. Y es más, yo sé que el Señor te va a ayudar. Pero si tú estás reflexionando en esto, creo que es un llamado directo de parte de Dios para que puedas cambiar y reestructurar tu vocabulario. Y que lo que sea que salga de tu boca sea para bendecir y para edificar a la gente. Entonces, no digamos más groserías. Entendamos
la misión que tenemos en esta tierra y que aún nuestras palabras muestran el reino al que pertenecemos. Y no se sientan juzgados por esto. Solo sientan que es de parte de Dios como una llamada de atención para reflexionar en lo que hacemos, en lo que hablamos. ¿Ok? Entonces, Dios le bendiga. Gracias y paz.